Gracias. Pues muy buenas tardes, gracias al doctor Serrano por esta presentación. Les agradezco que estén aquí conmigo. A ver, nada más, ¿cómo le paso a la siguiente? Porque no la encuentro. Le pico. O con estas flechitas. No, con las flechitas no podía. Ahorita sí ya. No lo había logrado. Bien. Bueno, a mí se me pidió que les hablara de la decena trágica, lo que corresponde al golpe de Estado contra Francisco I. Madero en una acción que se inició el 9 de febrero de 1913. Quiero decirles que como historiador pienso que los eventos de la historia no se configuran de un día para otro, que los eventos que conocemos como de la decena trágica no fue algo que se decidió el día anterior o la conspiración que se habría iniciado con unos días antes de que comenzara. La historia tiene una densidad muy específica, muy fuerte, que hace que los eventos estén relacionados con un enorme peso en cuanto a sus orígenes, y que no es verdad que lo que vemos sea exactamente la historia. Hay un historiador muy famoso que ha dicho que los historiadores muchas veces se conforman con ver las burbujas de la historia y no con lo que en todo caso sería el origen de esa historia que estamos viviendo. Por esa razón es que para mí analizar los eventos de la decena trágica de 1913 tiene que ver con una historia que se ha iniciado mucho antes. Y por esa razón la imagen que ustedes ven aquí es la imagen del Palacio Municipal de Nuevo León, en Monterrey, lugar que fue gobernado por Bernardo Reyes durante muchos años. Bernardo Reyes va a ser el hijo de un general o de un militar, más bien, porque no era completamente claro su grado, de un militar que viene de Nicaragua en la primera mitad del siglo XIX, y uno de sus hijos va a ser Bernardo Reyes, que va a darse a conocer en los años posteriores en la historia de México, pero fundamentalmente por haber gobernado el estado de Nuevo León durante casi tantos años como la dictadura de Porfirio Díaz. El general Bernardo Reyes es además de una estirpe notable en México, porque su padre va a ser hijo de una hogazón, que es la familia de Ignacio L. Vallarta de Jalisco. O sea que es una estirpe de liberales principalmente. No sé si en las otras sesiones hayan hablado más de estos personajes de la historia de México, pero el general Bernardo Reyes, aparte de los grandes atributos que tiene como gobernador del estado de Nuevo León,
atributos muy notables, porque va a ser un contenedor de los enemigos de Porfirio Díaz en la región, principalmente los generales Nemesio Naranjo y Jerónimo Treviño, que son dos de los grandes personajes militares de Monterrey, todos ellos, incluido el general Reyes, conocidos por su enfrentamiento a la invasión francesa, al imperio de Maximiliano. Ellos son de los generales que organizan la resistencia frente al imperio, entonces están dotados de una gran presencia como liberales. Bueno, todo esto lo digo muy rápidamente para que entiendan que en general Bernardo Reyes se convierte en un personaje clave de la administración de Porfirio Díaz, y desde principios del siglo XX va a ser considerado como un candidato idóneo a la presidencia de la República, a sustituir a Porfirio Díaz. En 1901, que muere quien era el secretario de guerra, es llamado a ocupar la secretaría vacante el general Bernardo Reyes, que ocupa la gobernatura de Nuevo León. El general Bernardo Reyes, entre otras cosas, lo que va a hacer es organizar la segunda reserva en México. La segunda reserva, para que ustedes entiendan, es como el punto más relevante de la organización del ejército de Porfirio Díaz, cuyo ejército estaba, era un ejército cansado, un ejército sin posibilidades de renovación, y Bernardo Reyes inventa la segunda reserva, que, para ser claros, una herencia de la segunda reserva va a ser la forma del servicio militar que ha regido hasta nuestros tiempos, es decir, personajes de la vida normal, profesores, profesionistas, etcétera, que tienen que dar parte de su mayoría de edad a apoyar al ejército. Bueno, esa idea de crear la segunda reserva va a ser como un punto de lanza en la modernización del ejército. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? La capacidad organizativa de Bernardo Reyes va a ser duramente cuestionada por los científicos durante el Porfiriato, y el 16 de septiembre de 1902, Bernardo Reyes exhibe a un ejército mexicano muy poderoso en el Zócalo capitalino. Los diarios de todo el país lo exaltan, lo enaltecen por su capacidad organizativa como secretario de guerra, y los científicos se ponen un poco a la expectativa de, bueno, este hombre en realidad lo que está aspirando es a sustituir al presidente de la República, a Porfirio Díaz. Es un momento muy complicado, 1901, porque está muy cerca el momento de la reelección de Díaz en 1904. Hasta 1904 la presidencia de la República es por 4 años. Entonces, en 1904, pues los científicos ven la fuerza que está adquiriendo Bernardo Reyes, y es presionado a que abandone la Secretaría de Guerra y regrese a gobernar el estado de Nuevo León. El asunto es importante, porque Reyes, aunque como seguramente otros secretarios de Estado, aspira a poder sustituir a Díaz, sin embargo, no se atreve tanto frente a la fuerza
y a la enorme presencia que tiene Porfirio Díaz en el territorio nacional. Desde 1903 el presidente comienza a recibir muchos documentos, presiones, etcétera, para que Reyes funja como candidato a la presidencia de la República. Claro, siempre se dice si está de acuerdo el presidente Porfirio Díaz con esa posibilidad. Pero el otro candidato fuerte en ese contexto del grupo que integra el porfiriato y los científicos es nada menos que, ustedes lo saben, José Yves Limantour, el secretario de Hacienda, que es uno de los personajes también más poderosos del porfiriato o del gabinete de Díaz. Pero ¿qué pasa? El hecho de ser hijo de franceses lo imposibilita como presidente de la República. Una consigna o una regla que se mantuvo en México pues hasta la elección de Vicente Fox, ¿verdad? Que no importó que fuera hijo de madre española. Pero durante todos estas decenas de años se había considerado imposible que el hijo de un extranjero ocupara la presidencia de la República. Bueno, la fuerza en torno a Reyes siguió manifestándose y esta se incrementó, o más bien el juego político se hizo más intenso cuando en 1904 se decide que la presidencia de la República se extiende a 6 años. Es decir, ya no van a ser 4 años, sino la elección de 1904 va a elegir presidente para los 6 años siguientes. Por eso la elección fuerte, que luego tenemos que ver un poco más con más detalle, es la de 1910, ¿sí? Porque han pasado 6 años. ¿Y quién es el vicepresidente? Bueno, ese es uno de los puntos nodales. La vicepresidencia comienza a ser muy disputada porque con la edad de Porfirio Díaz se supone que si muriera durante el mandato o en fin, o dejara la presidencia, tendría que ser suplido por el vicepresidente, y la fórmula de presidente y vicepresidente se había cancelado, pero había estado vigente durante varios años del siglo XIX. Si ustedes recuerdan, Benito Juárez todavía contaba con vicepresidente. Fue hasta después de Benito Juárez que se anuló la figura y el Ejecutivo prevaleció durante todos los años que gobernó Porfirio Díaz. Bueno, en 1904 se decide que hay que restaurar la vicepresidencia, y la vicepresidencia se ve como un lugar fundamental para la política nacional, porque puede sustituir al presidente Díaz. El presidente Díaz para ese momento está muy cerca de los 70 años. Ahora nos puede parecer un poco absurdo, ¿cómo vamos a estar pensando en que alguien es viejo a los 70 años? Pero en esos momentos la generación de los liberales y tal, todos murieron de 50 años, 56 años, no había... La esperanza de vida desde luego era menor, pero encima los políticos y todos estos, los grandes hombres que ustedes conocen, todos murieron muy abajo de los 70 años. Era muy difícil pasar la barrera de los 70. Por eso es que se insiste mucho en que Díaz no va a aguantar los 6 años de la presidencia, porque ya está en el límite de la edad para esos momentos. Cualquier personaje que se les ocurra del periodo liberal, es muy difícil que son muy contados los que realmente sobrepasaron los 60 años
y aún vivieron una buena temporada. Bueno, en 2004 entonces se presenta un clima muy importante en términos de la sucesión, y Bernardo Reyes, una personalidad muy compleja, pues no dice ni sí ni no. La gente de él comienza a moverse, pero quizá los opositores a Reyes se mueven mucho más. Y desde 1903 hay varias acciones que tratan de confrontar a Bernardo Reyes con el país, con la clase política principalmente, de tal forma que el 2 de abril de 1903 se convoca al desfile que va a conmemorar. ¿Qué es lo que se conmemora el 2 de abril? No, la batalla en la que Porfirio Díaz ha triunfado sobre el ejército francés. Se convoca a una manifestación, la convocan desde luego los partidarios de Reyes, pero los que están en contra de Reyes también deciden hacer una manifestación. Y para que vean ustedes que el sistema político mexicano no se inventó en nuestros días, sino desde siempre, hay dos manifestaciones, por supuesto hay una confrontación y hay varios muertos. Nunca se sabe, pese a las investigaciones, de dónde salieron los disparos, ni los muertos, si los muertos eran de un bando o del otro, pero pues más bien resultaba que los muertos eran los opositores al general Reyes. Esto sucede el 2 de abril de 1903 y sigo insistiendo porque los eventos de abril de 1903 nos pueden tener algo que ver con algo que va a pasar 10 años después, en 1913. Bueno, resulta que quien va a hacer que ese evento no se olvide en la memoria de los mexicanos va a ser el presidente, va a ser Francisco I. Madero, quien en la sucesión presidencial de México en 1910 va a darle un capítulo especial a los eventos del 2 de abril de 1903 en Nuevo León. Y esto sirve para criticar a Bernardo Reyes, que aún cercano ya a 1910 vuelve a aparecer como un presidente, como un candidato posible para sustituir a Porfirio Díaz. El asunto es muy, pues es interesante porque esto no me voy a tener en detalles, pero en una amplia investigación que he hecho al respecto y que espero pueda ser un libro próximo, en el análisis que hago de la sucesión presidencial 1910 de Francisco I. Madero, Madero desde luego no estuvo presente en esa manifestación que luego le va a criticar a Reyes, pero la relata en la sucesión con una muy meticulosa relación de lo que ahí aconteció para el hecho, y siendo muy franco y directo, resulta que uno de los que estuvo presente ahí y que era de los opositores a Bernardo Reyes escribió un libro. Él se llamó Adolfo Duclos Salinas, y el libro que escribió él, evidentemente en contra de Reyes, pues Madero prácticamente se lo fusila. Es decir, los párrafos que incluye Madero son los párrafos de la gente que había escrito sobre el evento del 2 de abril en Nuevo León. La sucesión presidencial es un libro muy importante por todo lo que va a provocar,
pero no tiene muchas ideas propias Madero. Por ejemplo, existe también uno de sus capítulos que es alusivo a la matanza de Tomochic en Chihuahua, que había acontecido en 1893, y resulta que para escribir eso Madero toma todo lo que había escrito Heriberto Frías para explicar Tomochic, y Madero también lo atrae y lo mete en su libro. Así es que la presencia de este evento de 1902 pues está muy presente en la sucesión presidencial de Madero, ya casi al finalizar el periodo de este sexenio para el que había sido reelecto Porfirio Díaz en 1904. Pero Reyes y Madero van a ser como dos personajes que se van a estar enfrentando constantemente, bueno, esto por ejemplo es interesante porque es una fotografía de la manifestación de 1903 en Monterrey, Nuevo León. Es decir, la Zacapela se dio en ese contexto todavía. Una foto muy singular porque todavía no se puede retratar fácilmente la acción. Las cámaras todavía no pueden captar el movimiento. Entonces, por esa razón es que se ve casi dibujada, porque seguramente el fotógrafo tuvo que pixelearla, diríamos ahora, es decir, tuvo que hacerle Photoshop para que no se movieran tanto los personajes, o para que se vieran, porque a lo mejor aparecían muy borrosos. No había posibilidad de que una cámara tomara eso. Por esa razón es que la foto es un poco singular. Bueno, Bernardo Reyes y Francisco I. Madero, que van a ser los dos grandes personajes de la escena trágica, se conocen desde los años en que Bernardo Reyes era gobernador de Nuevo León. ¿Por qué razones? Pues porque Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, era donde señoreaba las grandes propiedades de los Madero. Los Madero eran una familia muy rica, encabezada por Evaristo Madero, y la relación fue tan estrecha con quien sería el peor enemigo de Francisco, Bernardo Reyes, que uno de los hijos de Evaristo le rentaba a Bernardo Reyes su casa en Monterrey para poder vivir como gobernador. Él arrendaba una casa que era propiedad de la familia Madero, de la cual Francisco se va a convertir pues en su peor enemigo, ¿no? Francisco, hay una carta muy interesante para entender cómo se va estableciendo esa relación, que Francisco Madero, con toda su formación humanística y tan dada a servir un poco a los pobres, un poco a la usanza de lo que sucedía entonces en Europa, que León Tolstoy era el personaje a seguir, es decir, las familias que renuncian a sus posesiones para dedicarse a hacer el bien social, etcétera. Entonces, cuando Evaristo invita a una comida a Porfirio Díaz y donde está la familia Madero, entre ellos Francisco, Bernardo Reyes le escribe de inmediato a Porfirio Díaz para decirle: acabo de conocer al más feo y contrahecho de la familia Madero, se llama Francisco y es un muchacho muy levantisco, acaba de formar el club antirreeleccionista en Parras, Madero, y entonces a Reyes le va a caer muy mal Madero desde que lo conoce.
Y en efecto, dice, tiene ideas muy extrañas, pues imagínense en la mesa en esos años hablar de espiritismo y tal, era francamente extraño, pero el espiritismo era una forma de asociación moderna, prácticamente como la masonería. Entonces, de cualquier forma, pues a Madero le pone, a Reyes le pone un poco en alerta la figura, la imagen personal que proyecta Madero. En la sucesión presidencial en 1910, que fue publicada en realidad en 1908, al finalizar el año, si ustedes se dan cuenta, en esta primera edición, el subtítulo es El Partido Nacional Democrático. El Partido Nacional Democrático es el partido reyista, es decir, Madero hace la primera versión de la sucesión presidencial todavía para apoyar al movimiento reyista, para buscar una alianza con los reyistas en virtud del movimiento antirreeleccionista que se está realizando en México y del cual Bernardo Reyes es una figura principal. Es decir, el antirreeleccionismo se une mucho más con los reyistas. Antes de que Madero haya iniciado una campaña muy fuerte en favor del antirreeleccionismo, va a ser la figura de Bernardo Reyes la que reúne a los antirreeleccionistas en el movimiento reyista. En este caso de la sucesión presidencial en 1910, pues es absolutamente interesante, porque claro, luego va a venir la versión que probablemente conozcan ustedes, que el mismo Madero consideró ya la edición definitiva, y se va a llamar solamente la sucesión presidencial en 1910. En la segunda edición ya le quita el subtítulo del Partido Nacional Antirreeleccionista. Como dije, el Partido Nacional Democrático, que era antirreeleccionista, era la idea, ¿no? Así es que la presencia, pues, de la relación entre Reyes y Díaz va a ser constante, va a ser como, pues, algo así como un matrimonio mal avenido, que a veces están bien, a veces están mal. Pero aquí están buscando inicialmente la coincidencia. La crítica de Madero a Reyes, sin embargo, se va a ir extendiendo en la segunda edición de la sucesión presidencial en 1910. En la primera y la segunda edición no son iguales, y la verdad me parece muy extraño que muchos historiadores no se hayan dado cuenta de esto. En realidad, creo que soy una de las primeras, de los primeros en notarlo, que hay estas diferencias fuertes entre una edición y otra. Entre otras razones porque Madero se va haciendo más radical en esos años de 1909-1910. El asunto ahí es que comienza esta posibilidad de unión de los reyistas con los maderistas, se va haciendo cada vez más difícil, y Madero va a comenzar a hacer su campaña propia. Pero ¿por qué razón? Porque Reyes ha decidido que él no se lanza tampoco en 1909, es decir, para la sucesión en el 10, no se lanza si no es con el apoyo o el acuerdo de Porfirio Díaz, cosa que a Madero no le importa mucho.
En septiembre de 1909, los reyistas trataron de convencer de nuevo a Reyes de encabezar el movimiento y de lanzar su candidatura presidencial. Era tal la popularidad de Bernardo Reyes que se decía en la prensa que en México hasta las piedras eran reyistas. De nuevo, Reyes se negó a lanzar su candidatura, aduciendo la fidelidad a Porfirio Díaz. Así fue que el comité directivo de los clubes reyistas tuvo que tomar la decisión de disolverse. El 29 de octubre de 1909 se hizo público que Reyes no solamente había renunciado a encabezar el movimiento en la práctica, sino que aceptó una misión militar de Porfirio Díaz en Europa. O sea que encima de todo, Reyes acepta irse a Europa, dizque a una misión militar, y bueno, esto significa, primero, pues el acuerdo en que no va a hacer nada sin el apoyo de Porfirio Díaz, y segundo, pues que la popularidad de Madero va a aumentar, ¿no? Hay que recordar que hasta Madero, en el primer libro de la Asociación Presidencial, elogiaba a Reyes. El general Reyes, decía, goza actualmente de bastante popularidad porque se cree que él es el único capaz de salvar la actual situación enarbolando la bandera de la no reelección o por lo menos asumiendo una actitud completamente independiente a fin de ponerse al frente de su partido en la próxima contienda electoral. Le criticaba, sin embargo, que como Corral fue el vicepresidente en 1904 y era sería de nuevo el candidato como vicepresidente en la elección de 1909, que Corral tenía más confianza en el oficialismo que en el pueblo y prefería el apoyo del general Díaz a las simpatías de la nación. O sea, Madero ha decidido mantenerse en México, mantenerse en la línea, mientras Reyes considera que la posibilidad de que se reelija Díaz continúa y por tanto se acepta irse del país. Pero es demasiada coincidencia que al mismo tiempo pide permiso para ausentarse de la Secretaría de Hacienda José Yves Limantour. Y tanto Reyes como Limantour van a estar fuera durante parte de finales de 1909 y todo 1910. Cuando se realizan las elecciones en México, no están ni Reyes ni Limantour en México. Limantour incluso tiene que aducir que la enfermedad de su esposa le obliga a viajar a Francia y que por tal razón no se podrá integrar a los trabajos del gabinete sino hasta que su esposa haya recuperado la salud. Esto en realidad no he comprobado qué tan verídico es que la esposa estuviese enferma. El hecho es que los dos personajes, los dos candidatos más fuertes a Porfirio Díaz salen de México. Y bueno, todo esto hace que dejen el campo libre a Francisco y Madero. O sea, Madero tiene a los, ¿cómo se dice ahora? Tiene de lado a los hados para poder lanzarse como candidato opositor. Aquí vemos, esto que vemos aquí son manifestaciones reyistas a favor por la reelección en contra de Porfirio Díaz ya en la Ciudad de México. Bueno, todavía no llegamos aquí, pero ahorita llegamos. Los reyistas pues se sienten muy decepcionados con la ausencia de Bernardo, que decide irse a Europa. Mientras él está en Europa, pues
las fiestas del centenario de la independencia de México, comienza la actividad antireeleccionista de Madero. Madero en realidad durante las fiestas del centenario está ya preso en San Luis Potosí, porque ha cuestionado la elección de Porfirio Díaz en 1910, y algo muy interesante, por lo anecdótico que realmente tiene un enorme peso, es que Madero es aprehendido en un mitin que realizaba en la ciudad de Monterrey. De nuevo ahí hay un encuentro como de la casualidad histórica, porque justo en el ámbito en el que Bernardo Reyes ha sido más popular es donde Madero es apresado. Pero es muy curioso también para un poco en contra de los mitómanos de la historia de México, es que Madero podía no haber sido aprehendido. En realidad, durante el mitin, el que se expresa ampliamente contra Porfirio Díaz es Roque Estrada, uno de los grandes oradores de Madero. Llega la policía y lo aprende, y entonces Madero va y les hace frente y les dice: oigan, ustedes no se pueden llevar al señor Roque Estrada, si se lo llevan me tienen que llevar a mí. Y entonces la policía dice: bueno, pues véngase con nosotros, y se lo llevan también. Pero no era a Madero al que estaban aprendiendo, era a Roque. Y bueno, a los dos los llevan a San Luis Potosí, y finalmente es desde la cárcel donde Madero comienza a concebir toda su idea de un levantamiento popular, y se supone ahí donde escribe el Plan de San Luis con la convocatoria a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. Así es que Madero sale de la cárcel, encuentra refugio muy fácilmente en Estados Unidos. Pero fíjense, ahí viene otro de los mitos oficialistas de la historia, que Porfirio Díaz en realidad ha roto, no en la práctica, nunca se rompió en relaciones con Estados Unidos, pero ha tenido un enfrentamiento muy serio con William Taft, que es el presidente de Estados Unidos, porque Porfirio Díaz insiste en la defensa de América Latina. Porfirio Díaz insiste en que Estados Unidos no debe intervenir en América Latina, y como Porfirio Díaz acaba de hacer como Estados Unidos acaba de hacer una intervención en Nicaragua, ha sido duramente criticado por Porfirio Díaz, de tal manera que Taft no quiere a Díaz, y en cambio apoya a Madero, que se interna en Estados Unidos para hacer proselitismo, pero México y Estados Unidos tienen un convenio de que no va a permitir actividad contra México ese país. Sin embargo, van a permitir que Madero haga todo lo que quiere, compre armas, etcétera, por el desacuerdo que tiene Estados Unidos con Porfirio Díaz. Así es que Porfirio Díaz, al contrario de cómo se le retrata, pues en realidad fue un defensor de la soberanía nacional de manera muy, muy decidida, y en parte de su caída va a estar vinculada con la animadversión que le va a tener el presidente Taft. Así que mientras en París coincidían, porque además se encontraban ahí José Isla Mantur y Bernardo Reyes, ambos exiliados por diferentes circunstancias, habían tenido acercamientos, pero pues siempre con mucho tiento, porque Limantur sí se considera parte de los científicos y Bernardo Reyes no. Así es que tuvieron varios encuentros, y el último que tuvieron en París entre 1910 y 11 fue relatado por Limantur,
En una carta preparatoria para su regreso a México el 17 de febrero de 1911, decía Limantur al presidente: sospecho que en el fondo Reyes tiene la secreta esperanza de ser llamado para sofocar el movimiento revolucionario, cosa que él considera relativamente fácil de hacer. En su concepto, la represión debe hacerse con suma energía, castigando sin piedad a los que fuesen aprendidos con las armas en la mano. Para él, Madero no es más que un títere que hoy está manejado por los Flores Magón, Paulino Martínez y algunos jefecillos de partido, que en su mayoría son simples bandidos, aunque por otra parte se rehúsan a creer en la complicidad de Venustiano Carranza. En su viaje de regreso a México, Limantur aprovechó su retraso en Nueva York y ahí entrevistarse el 8 de marzo con la familia Madero, con su padre y con Gustavo, y con el doctor Vázquez Gómez, también del movimiento, pues más bien vinculado al movimiento reyista, pero en este caso del lado de los maderistas, con el argumento de Limantur de que de no alcanzar la paz, México abriría las puertas a una intervención de Estados Unidos. Concluyeron con un pliego que incluía la renuncia del vicepresidente Corral, la reorganización del gabinete para incluir a los no gobiernistas, cambio de 10 gobernadores por otros tantos provisionales que convocarían a elecciones, adhesión pública a la no reelección de parte de Díaz, amnistía completa a los revolucionarios, favorecer el ingreso de varios opositores a las cámaras y auxilio pecuniario a los perjudicados por las acciones militares. En esos difíciles momentos se convertía en el fiel de la balanza como el principal protagonista de un supuesto arreglo, y cuando menos lograba Limantur desplazar a Vázquez Gómez a una posición con una posición más dura que buscaba con Estados Unidos el estatuto de beligerancia. Asimismo, en un asunto de relaciones exteriores, ponía a Limantur en la antesala de la Secretaría encargada de esos asuntos, donde, en caso de que se resolviera el conflicto y hubiera una desaparición de poderes de Porfirio Díaz, quien ocuparía la presidencia provisional, desapareció la vicepresidencia, tendría que ser el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, era todo un arreglo para que Limantur pudiera finalmente llegar a la presidencia. No fue así, y como se sabe, el secretario de Relaciones Exteriores designado fue Francisco León de la Barra, un nuevo personaje pues en esta historia que va a confluir en el 1913. Nada podía evitar ya la rueda de la historia que estaba en marcha, la batalla de Ciudad Juárez, la renuncia de Díaz y el Ipiranga para llevar al expresidente al exilio y el triunfal regreso de Madero a la Ciudad de México con el presagio del terrible sismo del día de su llegada, el 7 de julio. Se dice que es el temblor más fuerte que ha ocurrido en la Ciudad de México, que ni siquiera el de 85 ha superado. 3 días antes, Bernardo Reyes había pisado suelo mexicano, regresó escuchando todavía el llamado del presidente Díaz al que aludió Limantur, es decir, Díaz le pidió a Bernardo Reyes que regresara a sofocar la rebelión que estaba encabezando Francisco I. Madero. Pero llegó demasiado tarde, llegó cuando ya se había dado la batalla de Ciudad Juárez y cuando el 7 de junio finalmente Madero había regresado a México. Todavía Reyes, cuando le contestó a Díaz, le contestó de manera arrogante: solo iré a México en caso de que el grupo científico sea eliminado de la administración. Previamente su hijo Rodolfo y la mediación de Limantur con el presidente le hicieron a Reyes detenerse en La Habana, a donde llegó el buque Ipiranga, curiosamente es el buque que lo traía a México, debido al avance de las tropas revolucionarias.
Cuando ese buque regresó a Europa, ya llevaba consigo a Porfirio Díaz. Las circunstancias enfrentaron a Reyes y a Madero, de acuerdo con el código de los hombres de honor que eran, medían sus fuerzas para contender por la presidencia. O sea, después de la sucesión de 1910, como finalmente, después de la batalla de Ciudad Juárez y del movimiento ya maderista, renuncia Porfirio Díaz, se tienen que convocar de nuevo elecciones. Y en las elecciones de 1911, pues ¿quiénes van a ser los candidatos más importantes? Bernardo Reyes y Francisco Madero. También Francisco León de la Barra va a participar en esa elección, pero bueno, el resultado ya lo conocemos, ¿no? Todavía informaba Madero al presidente interino Francisco León de la Barra de las entrevistas que había mantenido con Reyes. Bueno, y esta es una foto sensacional en términos históricos. Está Francisco y Madero en la toma de posesión de León de la Barra y Bernardo Reyes a su izquierda. Es decir, los tres hombres que están conduciendo el destino del país una vez que ha salido Porfirio Díaz coinciden en este momento en la escalinata de Donceles, de lo que actualmente es la Asamblea Legislativa. Así es que aquí Bernardo Reyes y Madero conversan, parece que es también en ese momento, pero están midiendo fuerzas porque los dos van a aceptar ser candidatos en las elecciones presidenciales de 1911. El Madero va a realizar grandes manifestaciones, pero los eventos se van a precipitar, desde luego, y Bernardo Reyes va adquiriendo también su fuerza. Miren, este es un volante muy bonito del momento, de la campaña presidencial. Aquí dicen que Madero está bailando con la oposición. Este es el aludiendo al movimiento reyista, y estas imágenes son de lo más interesantes porque resulta que una de las manifestaciones más importantes que va a organizar Bernardo Reyes encuentra una confrontación de parte de los maderistas. Los maderistas agreden a los reyistas de manera fuerte. Creo que se da en la actual avenida Juárez de la Ciudad de México. Y Reyes, bueno, hay cosas bastante interesantes. La casa de Bernardo Reyes está muy cerca de ahí. Los reyistas tienen que correr a refugiarse porque los maderistas los están apedreando. Conste que esto no se dice mucho en la historia, pero los maderistas, cuando era necesario, también agarraban los palos y las piedras en la oposición con Reyes. Y Alfonso Reyes, el hijo de Bernardo, va a escribir en su diario, va a referirse a estos eventos como lo más brutal y la época en que sintió más miedo en México, porque los maderistas los siguen hasta la casa de Bernardo Reyes, a los reyistas que se refugian ahí, y comienzan a apedrear la casa. Y Madero escribe cómo está escuchando las piedras que rompen los cristales y que caen en los muros de la casa. Finalmente, los reyistas se van. Por supuesto, no hay autoridades. Las autoridades nunca aparecen en este tipo de cosas hasta la fecha, ¿no? Como que parece también una constante. Pero entonces Reyes, muy molesto, al día siguiente manda una carta al Congreso de la Unión diciendo que como no puede garantizar la autoridad las elecciones libres, él se retira de la contienda. O sea, por enésima vez Reyes no acepta en un momento participar en una elección presidencial,
y se retira. En realidad va a ser algo muy, pues sí, lamentable. Quién sabe cuál sería la historia de México si Reyes de nuevo no emprende la retirada y encima renuncia públicamente, aludiendo a las agresiones que han sufrido los reyistas de parte de los maderistas. Luego de que el 6 de noviembre Madero llegó al fin a la presidencia en medio de grandes manifestaciones de apoyo, pues los acontecimientos de nuevo se van a precipitar. Aquí es Madero todavía en Chihuahua organizando los eventos de ahí, en la casa de adobe que fungió como su centro de batalla. Aquí ya es la llegada a la Ciudad de México, que es absolutamente apoteósica, la multitud que logra reunir cuando llega. Aquí está otra secuencia de esa llegada, aquí otra vez. Y bueno, el Madero asume por fin la presidencia el 6 de noviembre de 1911, y en diciembre Bernardo Reyes, que ha regresado de su huida hacia Cuba, regresa de nuevo a México y lanza un desplegado para levantarse en armas desde el norte de la República. La convocatoria de Bernardo Reyes para levantarse en armas es un gran documento, pese de nuevo insisto, a la historiografía oficial que nunca le concede. Es un documento muy bien redactado y un documento que, si uno los confronta con los documentos maderistas, es prácticamente lo mismo. Dice que la democracia en México no se respeta y que por tanto él desconoce completamente la presidencia encabezada por Madero. Pero todos los elementos que menciona, diciendo que la democracia no se ha respetado y que por tanto él tuvo que alejarse del país, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente convoca a todos a desconocer a Madero y a levantarse en armas, como lo había hecho Madero en el Plan de San Luis. Pues nadie le hace caso a Bernardo Reyes. Bernardo entra un fatídico 24 de diciembre a México. Se rinde en Linares, Nuevo León, de nuevo es Nuevo León, y Madero decide trasladarlo a la prisión de Santiago Tlatelolco el 28 de diciembre de 1911 por la noche, y entra a la cárcel a las 20:50. 2 días antes se había dirigido al secretario de Guerra y Marina para solicitar que se le juzgara por delito de rebelión. Pero llega a la cárcel tan noche porque Reyes es muy popular y tiene realmente que cuidar su imagen y de no causar demasiados problemas. Bueno, comenzaba el aciago año de 1912. Es aciago porque, bueno, aunque es el único año que Madero gobernó como presidente, el 3 de marzo se levanta Pascual Orozco, el gran estratega de la batalla de Ciudad Juárez, contra el presidente. En Chihuahua, en el plan de la empacadora del día 25, realizó críticas severas a Francisco I. Madero. Decía: ¿por qué ha usurpado el poder de nuestros expoliadores, llegando a él no por el camino llano de la democracia, sino por las tortuosidades del engaño y la traición? ¿Cómo puede ser que el estratega de la batalla de Ciudad Juárez se vuelque así en contra de Madero? Es algo que merece una explicación muy profunda, que desde luego no es el momento para poder hacerla, pero una de las cosas que pasa es que Madero, en su gabinete provisional, nombra secretario de guerra a Venustiano Carranza por cuestión política, porque Carranza es el gobernador de Coahuila, etcétera, pero Carranza
no ha tenido nada que ver con la batalla de Ciudad Juárez ni con la derrota de la dictadura, con la caída de Díaz. Así es que, entre otras cosas, Pascual Orozco está muy resentido por la manera como Madero lo ha tratado. Declaraba además que el Ejecutivo sería electo por junta compuesta por todos los generales, jefes y oficiales del Ejército Nacional Revolucionario y miembros civiles de ella que ocupen la capital de la República. En su base programático resaltaba lo anticonstitucional de la militarización del país que imponía Madero, contraria a los principios democráticos. Fue a combatirlo José González Salas, el ministro de Guerra, quien fue derrotado en la batalla de Rellano el día 23 y, a consecuencia de ser derrotado, el secretario de Guerra se suicidó. En su carta póstuma decía: no sintiéndome con ánimo de resistir la ignominia de una derrota, me mato o me hago matar para evitar la vergüenza. No quiero que recaiga la responsabilidad más que en mí, que por querer salvar a la República o por mi ambición llegué a un fracaso que ojalá no lleve a la República a la intervención o a la anarquía. Las grandes exequias que el gobierno le organizó pusieron de manifiesto el significado de esa derrota para el régimen maderista. Victoriano Huerta, en su cargo de jefe de la División del Norte, apoyado entre otros por Francisco Villa, logró finalmente derrocar a Pascual Orozco. El 13 de junio, en un altercado entre Villa y Huerta, condujo a Villa a la prisión de Santiago Tlatelolco. Casi al mismo tiempo, aunque un poco más hacia el otoño, Félix Díaz se sublevó desconociendo igualmente a Madero. Sometido unos días después, fue encarcelado en San Juan de Ulúa. Condenado a muerte por un jurado militar, que entonces era muy posible, fue perdonado inexplicablemente por Madero para ser trasladado a la penitenciaría del Distrito Federal. Bueno, inexplicablemente es una palabra que no va aquí, porque en realidad lo que quería Madero era no enemistarse tanto con los partidarios de Díaz y cómo asesinar al sobrino de Díaz. Pero de acuerdo con el Consejo de Guerra, Félix Díaz debió haber sido asesinado, debía haber sido muerto en cuanto fue encarcelado en San Juan de Ulúa después de la rebelión en Veracruz. Así es que lleva Madero a Bernardo Reyes, a Santiago Tlatelolco y a Félix Díaz a la penitenciaría. El 26 de diciembre Villa se fugó, dicen que tuvo arreglos con los carceleros, y los hermanos Vázquez Gómez, que habían sido apoyo, como nos dimos cuenta, de Reyes en algún momento, de Madero en otro, también se sublevaron, como lo hizo Francisco del Toro en los Altos de Jalisco. E incluso Venustiano Carranza estuvo a punto de levantarse en contra de Madero. Así, durante 1912 la popularidad del presidente iba en picada, mientras que la de Reyes se incrementaba, lo cual conspiraba en contra de Madero. No recordó que él mismo había escrito sobre Reyes al comenzar lo que había escrito, el elogio que había escrito sobre Reyes en 1909, ni tampoco lo que había desestimado a Félix Díaz. En la sucesión presidencial habla pestes de lo mal militar que es Félix Díaz, y sin embargo lo perdona. Fue un error político perdonar a sus enemigos, no exiliarlos y encima concentrarlos en la Ciudad de México, facilitándoles el intercambio de sus planes levantiscos. Conforme el proceso de Reyes transcurría, la expectación aumentaba, máxime que desde febrero la salud del general Reyes se había mermado por paludismo que padecía de tiempo atrás, por lo cual la Secretaría de Guerra y Marina dispuso que fuese trasladado al cuartel del Batallón de Zapadores para cuidar su salud y recibir diariamente visita médica. Este dato es muy importante porque el primero que se va a levantar
durante los eventos de febrero del 13 es el batallón de zapadores, a donde justamente Bernardo Reyes iba a curarse de las fiebres altísimas que tenía por padecer malaria o paludismo, ¿no? La muchedumbre fue creciendo luego para verlo pasar junto con los otros acusados de la cárcel de Santiago Tlatelolco, donde se encontraba la comandancia militar, al juzgado de distrito en la calle de Cordobanes. Un ejemplo de lo que acontecía fue algunos cambios de última hora, como sucedió el 7 de septiembre de 1912. Ese día el general llegó a la penitenciaría a las 4:15 de la tarde. En lugar de asistir al juzgado correspondiente, porque el señor juez Nagore, en vista de que todos los representantes de los periódicos mostraron gran interés por asistir a la diligencia, considerando que llamaría mucho la atención por la aglomeración de periodistas y fotógrafos, a última hora acordó que la diligencia se practicara en la penitenciaría, para donde citó al general Reyes. Es decir, se tenían que suspender las audiencias de la acusación a Reyes por la cantidad de gente que se reunía para verlo pasar. Ya no sé cuál de estas fotos es con esos momentos. De tal manera que cuando Reyes aparecía en la cárcel, en la calle, la muchedumbre le aplaudía. Sí, gritaba vivas a Reyes y mueras a Madero. Entonces, el gran error político de Madero, que entre otros que cometió, no es acusarlo de nada, no tiene por qué ser responsable de esto, pero él no se dio cuenta que estar realizando un juicio tan largo a Reyes le desfavorecía políticamente. El juicio a Bernardo Reyes duró todo el año de 1912, todo el año que gobernó Madero. Reyes iba y venía de la cárcel, de los juzgados. Era una muchedumbre en torno a él impresionante. Él tiene que ser apoyado en prisión por los abogados defensores. Como el Estado no le puede brindar asesoría jurídica, se hace su abogado defensor su hijo Rodolfo, pero después, para poder ser visitado en la cárcel por sus familiares, también se nombra como abogado defensor a su hijo Alfonso, también a su esposa, a las hijas, a varios de los reyistas, a Espinosa de los Monteros, que es el que está al centro aquí. Entonces, pues es una kermés la cárcel, y es una fiesta permanente. Imagínense, le llevan la comida, el desayuno, las cenas, y bueno, pues está como rey en la prisión, y encima sale para que el público le aplauda por estar preso. Yo creo que con toda la distancia, pues se puede parecer a algunos de estos casos de ahora, donde algunos capos de la droga se convierten en héroes populares, ¿verdad? Claro, aquí Reyes no era ningún delincuente, pero pues era alguien que estaba siendo juzgado, y sin embargo su popularidad fue cada vez en aumento. Así fue que los primeros días de febrero de 1913, Madero comienza a recibir información de que se está organizando un complot en su contra. Madero no atiende a los complotistas, a la idea de un complot. Él sigue creyendo que el Estado, pues en ese estado ideal, un estado democrático, que no tiene por qué ser pues cuestionado por otra fuerza, en este caso lo de los militares, la de los militares, en los cuales confía de manera muy extraordinaria. Tengo varios documentos donde se confirma cómo Madero recibió informes de la sonada que se preparaba en su contra desde el día 5 de febrero, el 7, hasta una modista
va al Palacio, va a Chapultepec, donde sesiona Madero, a decirle que su novio su novio que es militar le acaba de contar que se van a levantar en armas en los próximos días. Madero a todos los no atiende a ninguno. Y algo que es muy curioso de los políticos en México, quieren mostrar ante la opinión pública que no pasa nada. Entonces, así como Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910, que estaba en la convocatoria de Porfirio Díaz, de Madero para levantarse en armas, se fue a comer al restaurante Genève con toda su familia para que todo el mundo viera que no pasaba nada. ¿Qué creen que hizo Madero el 8 de febrero de 1913? Yo todavía no lo puedo creer. Se fue de compras, se fue a comprar trajes nuevos, camisas nuevas, etcétera. Y cuando lo he comentado con otros historiadores casi me matan porque dicen que cómo me atrevo a decir eso, pero el hecho es que eso es lo que sucedió. Un día antes del 9 de febrero, Madero andaba en el centro mercantil comprando ropa, algo que le gustaba mucho a Madero, el andar muy bien vestido. Cuando comienzan los eventos en Chihuahua en 1911, él, en un momento que comienzan a dispararle a los maderistas, alguien que va con él le grita: tírese al piso, señor Madero, y él dice: no, porque me ensucio. Y en ese momento un balazo le pega en el brazo. Madero es herido con un balazo y entonces se tira al suelo. Pero lo primero que dice, si hemos de hacer caso al diario escrito por esta persona, es que dijo: ¿cómo me voy a tirar? Me voy a manchar el traje, ¿eh? Bueno, así fue que el 9 de febrero, luego de intensos preparativos, con Reyes a la cabeza, se inició la sublevación. El general Manuel Mondragón, que bueno, siempre fueron errores estratégicos los que se cometieron, les fue dando mando a los diferentes generales, por más que les habían dicho a Madero que eran los que estaban realizando el complot. Pero bueno, la historia también se compone mucho de estas cuestiones muy finas, muy anecdóticas, porque una de las cosas que a mí me sorprende mucho es que Reyes no aceptó exactamente la idea o el plan de los complotistas. Cuando la madrugada del 9 de febrero, Reyes había quedado que cuando él apagara su lámpara en la prisión, en ese momento sus partidarios ingresaran a la prisión a liberarlo. Eran las 2 de la mañana y no pasaba nada. Su hijo Rodolfo y otros estaban afuera esperando la señal. No sucedía nada. Reyes estaba pensando si realmente le convenía el movimiento. Finalmente apaga la lámpara a las 5 de la mañana, algo así, cuando ya es bastante tarde para un complot, porque ya se le adelantaron. Los zapadores que están en Tacubaya, el Colegio de Zapadores, ya se levantó y ya va hacia el Palacio Nacional. Cuando finalmente Reyes se decide a que inicie la acción, lo liberan de la cárcel y él, en lugar de irse al Zócalo como estaba previsto, al Palacio de Gobierno, se va primero a la prisión, a la penitenciaría, para liberar a Félix Díaz, cuando el plan es que unos complotistas liberaban a Díaz y otros liberaban a Reyes, y se encontraban en el Palacio Nacional. Reyes mismo va por Félix Díaz, lo hace que salga de la prisión, sale de la prisión, y pues cuando llegan al Palacio Nacional son casi las 8 de la mañana. Así es que es tardísimo. Digo, no se les ocurra nunca, si hay que rebelarse, hay que hacerlo
a una buena hora. Entonces llegan y ya para ese momento ya tienen informes en el Palacio Nacional de que hay un movimiento que avanza hacia allí, y ya el general Lauro del Villar, conduciendo el 24 Batallón, ya se parapetó frente al Palacio Nacional, de tal manera que cuando ven aparecer a Reyes está muy confiado en que ya son partidarios de él los que están ahí, y se adelanta, a pesar de que es él el que ha echado a perder el plan. Entonces se cree que están con él. El 24 Batallón dispara y cae muerto Bernardo Reyes frente al Palacio Nacional. Cae muerto muchas gentes. Heridos cae Samuel Espinosa de los Monteros, que era uno de los principales líderes reyistas, y su hijo Rodolfo, que no es herido, pero el caballo de Rodolfo es muerto con los balazos, y se cae el caballo y Rodolfo pierde el conocimiento, mientras que Bernardo sí le disparan directamente a él y él cae muerto. Rodolfo, por tanto, está inconsciente, y cuando despierta pues encuentra que ya a su padre ya lo mataron. Pero bueno, hasta ese momento todo ha sido un problema de falta de cálculo y de falta de seguimiento de lo que han previsto. Pero quizás lo más lamentable, y que a mí me sigue pareciendo lamentable, es que los cientos de muertos que se dieron en el intercambio de disparos eran de los feligreses que salían ya de la misa de 8. O sea que ya son las 9 de la mañana, y la feligresía que está saliendo de ahí son los asesinados. Las estadísticas dicen que probablemente murieron 500 personas en el enfrentamiento entre los complotistas y los que salvaguardan el Palacio Nacional. En algunas imágenes que lamentablemente no traigo acá, se ven como los muertos están esparcidos afuera de la Catedral de México. José Guadalupe Posada escribió en un cartel de la imprenta de Antonia Venegas Arroyo: Bernardo Reyes al frente iba sereno y marcial, escuchando los aplausos como en paseo triunfal. Cientos de personas murieron mientras eso sucedía, lo que hizo al mismo Posada contar en otro cartel: cuentan heridos 500, un cálculo aproximado, y hacen llegar a 300 los muertos que han levantado. Mientras tanto, bajo una salva de aplausos de los leales y una lluvia de balas de los traidores, el presidente Madero, bandera en mano, cruzó la ciudad para dirigirse a Palacio Nacional. Según el diario Nueva Era, continuó hasta la calle del Teatro Nacional para proseguir por la de 5 de Mayo. Entonces hubo de hacer un alto para evitar las balas disparadas por todas partes, y se refugió para posar para la historia en el balcón del edificio de la fotografía Daguerre. Allí quedó su imagen al lado de su hermano Gustavo, de su padre, y con toda la ironía de la historia de Victoriano Huerta, que estaba también parapetado ahí. Madero llegó al palacio y, luego de enterarse de lo sucedido y de que Villar había sido herido y por lo tanto no podía organizar la defensa, se trasladó en automóvil a Cuernavaca, sin importarle cruzar el territorio dominado por los rebeldes zapatistas. Se hospedó en el hotel de la británica Rosa King, que le garantizaba su seguridad porque, como por ser británica, se trataba de un territorio neutral. Mientras tanto, continuaba el intercambio de balazos entre la Ciudadela, donde se había refugiado Félix Díaz, y el Palacio Nacional, que mantenía los leales al presidente.
Este consiguió entrevistarse con Felipe Ángeles, destinado a la campaña en Morelos desde el año anterior, y consiguió que al día siguiente regresara a México con sus 2,000 hombres. De nada sirvió, porque Huerta, en su papel de traidor, lo mantuvo a raya, alejado de las decisiones de la estrategia. En realidad mandó al general Felipe Ángeles hasta lo que es actualmente Avenida Reforma. Ángeles y su batería estuvieron dispuestos frente a lo que es el hotel, ¿cómo se llama este hotel? Que es importantísimo todavía, uno de los hoteles antiguos de la Ciudad de México, Imperial, el Hotel Imperial, en la esquina de Reforma y una calle que viene del centro. Hasta allá lo mandó, pues la verdad, muy alejado de lo que eran las principales zonas estratégicas. Aunque historiadores como Adolfo Gili, que siempre hablan muy bien de Ángeles, dicen que no se movió de ahí por su filiación militar, que tenía que responder al mando superior, que era Victoriano Huerta. Yo pienso que no está claro por qué no se movió de ahí, si de veras estaba tan próximo a Madero, y si Madero es el que lo había hecho venir de Cuernavaca. Mondragón y Félix Díaz se apoderaron de la Ciudadela. Madero, sin sospechar la traición, nombró a Victoriano Huerta como comandante militar de la plaza y general en jefe de las fuerzas del gobierno. El 18 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron apresados por Aureliano Blanquet. Félix Díaz y Huerta firmaron el Pacto de la Ciudadela, apoyados por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. También la historia oficial insiste en que Wilson es prácticamente el que acabó con la vida de Madero. Quienes puedan leer, ahora todos esos documentos existen, ahora es más fácil conocerlos, están transcrito todo lo que sucedió en la embajada esa noche, donde Henry Lane Wilson lo que quería era que Félix Díaz y Huerta llegaran a un acuerdo de quién sería el presidente y quién debía gobernar y cómo hacer para que Madero y Pino Suárez renunciaran a sus cargos y salieran del país. En los documentos de la Ciudadela, de esto que se ha llamado el Pacto de la Ciudadela, en general lo que yo veo cuando los leo es la agresividad de Huerta en contra de Díaz y la agresividad de Díaz en contra de Huerta, que están como locos defendiendo sus posiciones cada uno de los dos, y lo único que hace Wilson es tratar de moderar, de decir no se exalten, cálmense, hay que llegar a un acuerdo, es importantísimo. Bueno, después de estar ahí horas en un pleito completamente imposible de solución de Huerta y Díaz, finalmente se impuso la posición de Huerta, que quedaba como posible presidente para convocar a elecciones. La Cámara de Diputados finalmente aceptó las renuncias de Madero y Pino Suárez, y nombró presidente interino a Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, quien después de un muy breve tiempo cedió la presidencia a Victoriano Huerta. El 19 de febrero, la legislatura de Coahuila desconoció a Huerta como jefe del Ejecutivo y concedió fuertes facultades extraordinarias al gobernador Venustiano Carranza para armar fuerzas que preservaran el orden constitucional. El movimiento antihuertista sería fecundado de inmediato en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Morelos. Bueno, debido a esta idea de Carranza, es que ahora han decidido que son los 100 años del ejército y los 101 años del ejército, ¿verdad? Por esta acción de Venustiano Carranza. Lo que demuestra también que las fechas
que las fechas conmemorativas en este país se fijan quién sabe por qué razones, porque pues igual como me dicen esto, pues el ejército maderista podía ser el fundador de lo que es el ejército actual, en fin. Pero el hecho es que el 20 de febrero Huerta designó a su gabinete de acuerdo con el pacto de la embajada, y el 22 de febrero Madero y Pino Suárez fueron asesinados detrás de la prisión de Lecumberri. Francisco Madero y Bernardo Reyes tuvieron otro encuentro al final de su vida, ya no en la vida, sino en la muerte. Este quedó en la historia como el responsable de los hechos. Lo cierto es que aunque le dio inicio, ni siquiera pudo imaginar sus resultados, y quién sabe cuáles habrían sido de mantenerse a salvo esa mañana fatal del 9 de febrero de 1913. Alfonso Reyes escribió una frase que resulta contundente para este final: la sombra que pasa a veces sobre los hombres, sobre los pueblos, confundiéndolo todo, caía sobre el país. Los días aciagos de febrero empezaban. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Preguntas, dudas? Perdón, doctor, no me quedó muy claro. ¿La muerte de Bernardo Reyes fue confusión o fue ya el atentado directo contra él? No, era es decir, la muerte de Bernardo Reyes es consecuencia de que él se confía pensando que los que están en el Palacio Nacional ya son sus partidarios. Porque creía que a Lauro Villar lo iban a colocar de su lado, lo cual no sucedió. Como tardó tanto en llegar al Palacio Nacional, ya las fuerzas de Lauro del Villar ya las habían repelido, ya había Lauro del Villar vuelto a retomar el Palacio Nacional. Entonces era muy natural que Reyes pensara que los que estaban ahí ya eran sus partidarios, y sin embargo no lo era, ¿no? Entonces él llegó creyendo que ya tenía controlada la situación. Esa es la arrogancia finalmente de mucha gente, y pues de un militar como lo fue Bernardo Reyes. Así es que es completamente, no es un atentado contra Reyes. Del Villar, ni siquiera del Villar ordena fuego, pero nunca pensó que el primero en caer iba a ser Bernardo Reyes. Y lo que pasa es que, como él va a la descubierta, pese a que Rodolfo le dice: no te expongas, padre, y lo jalonea, pero Reyes no acepta y se va a la vanguardia del contingente, y pues es el primero en caer, ¿no? ¿Una más? Sí. En efecto, hay dudas sobre el comportamiento de Felipe Ángeles en todo este asunto de la decena trágica, de quien lo defiende y quien dice que no. Es más, él es apresado con Madero y Pino Suárez, sin embargo él no es asesinado. ¿Qué le merece a usted como opinión la actuación de Felipe Ángeles? Miren, lo hemos discutido mucho. Yo no he estudiado tanto a Felipe Ángeles, un general al que admiro, entre otras cosas, porque era un general ilustrado. Como muchos de la época, Reyes era también un personaje muy ilustrado. Felipe Ángeles, como Bernardo Reyes, hablaban francés corrientemente, y Felipe Ángeles incluso aprendió alemán. Quién sabe cómo le hizo, porque debían haber sido muy pocos alumnos los de la Escuela Nacional Preparatoria donde estudió, que estudiaran alemán, pero aprendió eso. Así es que me interesa mucho como personaje, pero no entiendo que haya aceptado las órdenes de Huerta, ¿no? Aun cuando tiene usted razón, es aprendido también, pero finalmente se le deja en libertad, ¿no? Y no le pasa lo que a los otros. Sí, yo lo que insisto a veces con estas anécdotas y con las cosas más finas que a veces no dicen tanto los historiadores, es que pues no podemos tener conciencia de lo que estamos viviendo, sino hasta que pasa.
Entonces la historia es por eso un hecho del pasado. Parece verdad de perogrullo, pero es así. Cuando Madero, una de las visitas que le hace el embajador de Cuba, Márquez Sterling, a Madero, encuentra muy preocupado a Madero porque le dice: fíjate que me robaron un botón de mi chaleco y creo que tenía un rubí, ¿no? Y si tiene un rubí, y Madero andaba en el piso buscando eso, y llega Márquez Sterling y dice: creo que me lo robaron, aquí alguien me lo robó, ¿no? Entonces es una figura muy extraña, ¿no? Cuando conoce uno esos detalles. Está en peligro su muerte, pero a lo mejor no lo sabe. A lo mejor él cree que pueden salvarlo, porque además, pues Márquez Sterling lo que está haciendo es informándoles que el barco cubano ya llegó a Veracruz y que es el barco en el que se va a ir él y toda la familia. Pero de todas maneras está preso, y de todas maneras ya lo hicieron renunciar. Es para sentir más aprensión por lo que está sucediendo, ¿no? En lugar de preocuparse por el botón y la leontina o algo así, ¿no? Así es que, bueno, todo eso confluye y hay errores humanos. Reyes, y ahí entramos a alguna cosa de la historia que es imposible decir, pero si a Reyes no lo matan, la historia de México sería otra, ¿no? No sería la que estamos contando, porque Reyes era honesto, era demócrata y quería que se estableciera la tranquilidad en el país. Entonces, quién sabe cuál hubiera sido la suerte de México en lugar de ese Victoriano Huerta tan burdo, ¿verdad? Que tuvo sus acciones que no eran tan tales, pero que sí era un personaje pues alejado de estos militares liberales formados en la tradición racionalista de Reyes y de Ángeles, ¿no? ¿Reyes nació en el 28 del siglo pasado? No, nació en 1850. Sí. Entonces él habría muerto a los 63 años, esto que les estoy comentando ahí, y ya era un viejo, ¿no? No era alguien completamente joven, pero esta idea de que a los 60 pues ya la gente ya había cumplido su ciclo. Evaristo murió de 70 años, 71, algo así. Ahora, pues cuando mueren en 72, 73, decía: ay, pero usted decía que andaban por el año 1903, 1904. En realidad Porfirio Díaz iba para 80, ¿no? No, todavía no. Sí, él nació en el 30. Porfirio Díaz nació en el 30, 1930. Él es la generación de 1930. No, pero no murió de 90. No, me refiero que ya iba para los 80. Es que usted dice que iba para los 70, iba para los 80. Él en ese entonces ya tenía 72, 74. Ah, bueno, tenía 72 años. Sí, por eso lo consideraban viejo. Ahí va para los 80 en 1910. Claro, sí. Tiene usted razón en eso. Sí, de hecho se le hace el festejo de los 80 años ya en Europa, ¿no? ¿Algo más? ¿Usted no tiene preguntas? No, nada, doctor. Ya no hay nada. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.